Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Naruto. Reencarnado como Azula, de la misma generación que los Sannin autor. Melon Lord Sinopsis. Soy Azula Uchiha, la princesa de 5 años del clan más dramático de Konoha, atrapada en un mundo que es básicamente Naruto. Y tengo 2 vidas pasadas dando vueltas en mi cabeza. Una de una chica moderna de la tierra que murió, con entusiasmo, y la otra de la realeza de la Nación del Fuego. Así que, combinan el ego de una Uchiha, las intrigas de un prodigio de la Nación del Fuego y el sarcasmo de una millennial que extraña el wifi, y me tienes a mí, Azula Uchiha. 15. Capítulo 15. La bomba nuclear de Azula, Tsunade, ¿qué estás leyendo? Preguntó Mito con curiosidad, arqueando una ceja hacia su nieta, que acababa de regresar a casa de la academia como un soldado que regresa de una guerra perdida. Normalmente, cualquiera podría entender por qué Tsunade estaba triste. La reciente muerte de su madre todavía era una piedra pesada en su pequeño corazón. Pero hoy su aura de fatalidad tenía un sabor diferente. En lugar de enfurruñarse con los puños apretados o mirar fijamente el tatami como si le debiera dinero, aferraba un libro extraño, manga, pero aún no lo sabían. Las portadas mostraban lo que parecía un niño con una espada arrojando agua por todos lados, probablemente agua, lo que le hizo recordar a su cuñado recientemente fallecido. En el otro extremo de la portada, sin embargo, había una figura sospechosamente familiar. Una chica que parecía una Azula mayor, adoptando una pose dramática mientras se reía maniáticamente y prendía fuego al mundo. La cara de Tsunade gritó: ¿por qué mi rival juega como una diosa del fuego? Y su curiosidad prácticamente estaba haciendo agujeros en las páginas. La verdad era que Tsunade tenía 2 razones para estar de mal humor hoy. El primero era obvio. El dolor que aún arrastraba por la muerte de su madre. El segundo era el temido examen de la academia, o para ser más precisos, el combate práctico. Es decir, el momento en que todos comprendieron que no todos los estudiantes eran iguales, y que algunos venían preinstalados con trucos injustamente rotos. Porque hoy, por primera vez, Tsunade había presenciado el poder puro de los llamados príncipes Uchiha. Y Tsunade, la futura legendaria golpeadora de Konoha, tuvo que admitirlo. Si alguna vez luchaba en serio contra Azula, probablemente perdería. Por mucho. Tan vergonzosa como para cambiar de aldea. Esa revelación la dolió. Después de todo, ya había jurado en su corazón que protegería a su familia. La abuela Mito, su hermanito Nawaki, sus numerosos tíos y tías, a todos los que amaba. Pero ¿qué clase de protectora no podría vencer ni siquiera a una compañera de su edad? Se sentía inútil. Y si había algo que Tsunade odiaba más que perder, era sentirse inútil. Al llegar a casa, no había visto a Mito por allí. Tsunade supuso que probablemente estaba cuidando de Nawaki, así que decidió no molestarla. En cambio, su mirada se posó en el misterioso libro que Azula había repartido a todos en clase. Normalmente, habría tirado cualquier cosa que no fuera dinero directamente a la chimenea más cercana, pero, Azula había dedicado un mes entero a esto. Un mes. Era prácticamente la inversión de toda una vida para una niña de 5 años. Tsunade no pudo evitar sentir curiosidad. Pasó más de 5 minutos simplemente analizando la portada, exprimiendo cada detalle como si estuviera interrogando a un criminal. Y cuanto más la miraba, más tenía que admitir algo impactante. Esa Azula mayor de la portada, en realidad se veía bastante genial. Molestamente genial. Como si dijera: la odio, pero quiero ser su amiga. Justo cuando Tsunade finalmente abrió la primera página, escuchó la voz de Mito llamándola. De inmediato, su pequeño cerebro paranoico gritó: este libro está maldito. Cada vez que intentaba leerlo, algo la interrumpía. Si el libro empezaba a susurrar su nombre por la noche, estaba perdida. Pero rápidamente se deshizo de ese pensamiento y respondió:
Abuela, llegué antes a casa, pero no te moleste porque pensé que estabas ocupada con Nawaki. En cuanto a esto, este es el libro de Azula. El que dibujó durante un mes entero. Es bastante interesante. Por supuesto, Mito ya sabía que Tsunade había regresado en cuanto entró. Entre las barreras Uzumaki y su monstruosa capacidad sensorial, que la convertía en el Byakugan viviente de Konoha, era imposible que no lo notara. Aún así, se acercó, tomó a Tsunade en su regazo y se sentó en el tatami con el libro presionado entre ellos. Era una escena familiar. Normalmente, Mito desenrollaba pergaminos para enseñar ninjutsu a Tsunade. Esta vez, sin embargo, un libro lleno de dibujos de un rival reemplazó los pergaminos sagrados. En la primera página, había un niño y su madre. El niño estaba a punto de vender carbón. Simple e inocente. Mito parpadeó, impresionado. El dibujo no eran garabatos desordenados. No, tenía textura, color y un sorprendente nivel de pulido. Pero lo que realmente le llamó la atención fue el tema. ¿Cuándo se había preocupado un Uchiha por las dificultades de la gente común? No se trataba de una pieza de propaganda del tipo "Mi clan es genial". Era un niño transportando carbón en medio de las dificultades de la vida. Aún más sorprendente, el niño, Tanjiro, empezó a monologar sobre lo difícil que era la vida, pero aún así la consideraba una bendición. Comparó la vida con el cielo. A veces nublado, a veces brillante, siempre cambiante. Mito casi dejó caer el libro. Se quedó sin palabras. ¿Desde cuando los Uchiha de 5 años tenían pensamientos optimistas? La mayoría apenas podían deletrear paciencia sin apuñalar algo primero. Y aquí estaba Azula, canalizando de alguna manera la sabiduría de los monjes errantes en sus garabatos. En esa frase sobre las dificultades de la vida como bendiciones, Mito vio una sombra de su difunto esposo, el hombre que puso fin a la era de los reinos combatientes y arrastró al mundo shinobi a una paz frágil. Era inquietante. Casi esperaba que el fantasma de Hashirama apareciera y dijera: ¿ves? Te dije que los niños son el futuro. Sacudiendo la cabeza, Mito siguió leyendo. Al parecer, este era un mundo sin ninjas. Sin jutsus, sin chakra, sin etiquetas explosivas. Solo gente común. Y, sin embargo, de alguna manera, el chico Tanjiro era popular, amable y griega. Curiosamente dotado de un olfato sobrehumano. En ese momento, Mito pensó para sí misma. En nombre de los 9 Biju, ¿qué le han enseñado a Azula? Al principio, Mito solo estaba medio interesado en lo que Azula había escrito. Pensaba. Otro de esos libros raros con demasiadas palabras y pocas imágenes. Pero al terminar de leer el primer capítulo, sus ojos se negaron a apartar la vista de la página. Su actitud de solo tengo curiosidad empezó a desmoronarse, y sin darse cuenta, lo estaba leyendo en serio porque era realmente interesante y merecía la pena leerlo. ¿Por qué? Porque esta historia no era sobre ninjas. Nada de jutsus, ni kunais, ni bombas de humo, ni tonterías de por la gloria del clan. En cambio, el mundo de esas páginas estaba plagado de demonios. Y no del tipo de demonio que vive educadamente en tu vientre y ocasionalmente te presta chakra. No, estos eran los auténticos, de esos que trataban a los humanos como un buffet libre de carne. Y aquellos que lucharon contra ellos no eran superhumanos, ni Jinchuriki, ni personas que pudieran estornudar y hacer estallar una montaña como Ashirama. Solo, humanos normales. De esos que tienen dificultades para abrir frascos de pepinillos. De esos que tropiezan en superficies planas. Mito estaba enganchado. Si los humanos comunes y corrientes podían enfrentarse a monstruos como estos, entonces tal vez había esperanza para el sueño de paz de Ashirama. El libro se difundió más rápido que un rumor sobre Hokage espiando en los baños de mujeres. Mito y Tsunade no fueron los únicos que lo leyeron. Prácticamente todos los estudiantes que consiguieron una copia de Azula se quedaron pegados a ella. Y cuando sus familias se dieron cuenta, también se unieron, hojeando las páginas como si fuera lo más emocionante desde el día del dango gratis. Ni siquiera el mismísimo Hokage pudo resistirse. Hiruzen, poderoso líder de la aldea, protector de la paz, portador de un jutsu aterrador, tomó prestada una copia a escondidas. ¿Cómo? Se lo arrebató a un niño de pelo blanco que estaba demasiado distraído gritándole a un sapo como para darse cuenta. Mientras tanto, a la gran artífice de todo este caos, la propia Azula, le importaba un bledo. Después de dibujar el manga, ni siquiera se molestó en leerlo. Fue porque ya se sabía la trama de memoria. Al fin y al cabo, ella la escribió. Y además, si conoces cada giro, releer tu propia obra puede ser tan emocionante como leer la lista de la compra.
Por supuesto, desde el principio, ella no estaba en esto por diversión, sino primero, por reputación y, por supuesto, por la riqueza infernal que rivalizaría con toda Konoha. En segundo lugar, quería jugar con los pequeños juguetes de ojos rojos del clan Uchiha. Con los golpes emocionales adecuados, tal vez podría despertar el Sharingan a diestro y siniestro. Diablos, tal vez incluso empuje a su propia madre, que ya lucía un elegante Tomoe Sharingan, al límite para que despierte el Mangekyou, solo por ver la trágica muerte de su hija en el papel. Sí, ese fue el gran cambio que Azula le dio a la historia. No se inmiscuyó sin pudor, sino que se entregó por completo. Ya se había disculpado con Rengoku porque él se había ido, reemplazado por nada menos que ella misma. Una versión mayor, más fuerte y más genial. Una jugada audaz. Algunos podrían llamarla narcisista. Azula lo llamó narca. Pero la reputación y los Uchihas con lágrimas en los ojos no eran suficientes. Azula tenía otra carta que jugar: el tribunal. Su plan era crear el primer sistema judicial de Konoha. Jueces, abogados, juicios, todo el paquete. Porque si los Uchiha siguieran impartiendo justicia como vigilantes de pasillo demasiado entusiastas, la gente siempre les temería. Pero si la justicia se impartiera públicamente, con imparcialidad y dramatismo, los Uchiha dejarían de parecer policías ávidos de poder y empezarían a ser vistos como los heroicos mensajeros de la justicia de Konoha. Claro, había un problema. ¿Quién propondría la idea? Si su padre acudía al Hokage y le decía que era su plan, o el de los Uchiha, Hiruzen lo desmenuzaba como un trozo de ramen demasiado cocido. Pero si ella, la traviesa y juguetona Azula, con su reputación de hacer tonterías, lo presentaba, Hiruzen probablemente se reiría, pensaría que era solo otra de sus travesuras y bajaría la guardia. Entonces se daría cuenta de la brillantez del plan. Así que sí, en lugar de entrenar más duro o perseguir el poder, Azula estaba perdiendo un tiempo precioso garabateando y conspirando en los tribunales. Pero en su mente, era necesario. Porque una vez establecido el tribunal, Konoha presenciaría la justicia en su forma más pura. Criminales defendidos, juicios celebrados a la luz del día, veredictos emitidos ante la mirada de todos. Se acabaron los rumores de parcialidad, se acabó el miedo a una justicia exclusiva de los Uchiha. En resumen, Azula estaba a punto de convertir a los Uchiha de una fuerza policial aterradora en el equivalente legal de los superhéroes con capa. Todo con un manga, un tribunal y un cameo descarado como ella misma. Y lo mejor de todo era que probablemente todos estarían demasiado ocupados leyendo compulsivamente su historia como para notar los hilos que ella movía silenciosamente. Ella quería que si la gente en Konoha veía a un Uchiha mirando fijamente a alguien, la suposición general fuera: esa persona había cometido un error. Porque los Uchiha supuestamente eran imparciales, nobles y serios. Azula pensó que sí podía usar sus estratagemas para construir aún más esa reputación, cuando llegara el momento de competir por el puesto de Hokage, si algún día lo hacía, ni siquiera necesitaría carteles de campaña. La frase odiada por un Uchiha: debe ser culpable, prácticamente le haría ganar las elecciones. Pero claro, Azula no había olvidado su verdadero objetivo. Fortalecerse seguía siendo la respuesta a todo, pero el problema era que estaba empezando a chocar contra un muro. A estas alturas, ya había aprendido prácticamente todos los ninjutsu apropiados para su etapa. Podía escupir fuego como un dragón con indigestión, disparar rayos como una nube de tormenta con problemas de ira y lanzar llamativos combos elementales que impresionarían incluso a los profesores de la academia. Las únicas dos técnicas que había evitado, como el ramen infestado de plaga, pero que podían aumentar su fuerza en poco tiempo y eran relevantes incluso en la era de los fanfics de Boruto, eran el Rasengan y el Chidori, porque ambos venían con un pequeño y molesto efecto secundario: hacer estallar tu propia mano. Además, ambos jutsus consumían chakra como un borracho en un festival de sake. Incluso Kakashi, al principio de Naruto, solo podía usarlo unas 3 veces al día. Y, en fin, la mayoría de los otros jutsus nuevos eran versiones ligeramente más picantes de cosas que ya sabía hacer. Bola de fuego. Prueba una bola de fuego más grande. Rayo. Prueba un rayo en zigzag. Ya tenía control, ¿para qué perder el tiempo reinventando las ruedas y básicamente nació con un deportivo? Su principal limitación no era la habilidad. Era el mismo problema que todo prodigio de baja estatura tenía: falta de chakra y crecimiento físico. En su mente, si tuviera una reserva de chakra más grande y un cuerpo más maduro, ya estaría al nivel de un Kage sin siquiera necesitar el Sharingan. ¿Y no sería eso una demostración de poder?
Aún así, Azula no era de las que se quedaban de brazos cruzados esperando a que la pubertad le otorgara mejoras. Necesitaba algo nuevo que analizar, algo importante, algo revolucionario. Y tenía justo lo que necesitaba. Técnicas de sellado. ¿Quién era el mejor maestro de sellado de Konoha? Esa pregunta era fácil. Mito Uzumaki, sin duda. Honestamente, la única persona en la historia que podría rivalizar con ella fue la legendaria Asuna Uzumaki. Pero Mito no solo era una experta en sellado. Según los registros del clan, también era la mejor sensora que Konoha había visto jamás. La mujer probablemente podría detectar a alguien estornudando a 3 países de distancia y decirle si se trataba de polen o de un resfriado. Se decía que dominaba todas las técnicas legendarias del clan Uzumaki, que en su mejor momento había sido una de las shinobi más fuertes del mundo, alguien a quien solo Madara y Hashirama podían desafiar. Ah, y tenía al 9 colas viviendo en su interior como una especie de compañero de cuarto demoníaco. Claro, ella no podía convertir al Kibi en un arma completa como lo haría Naruto algún día, pero Mito no necesitaba el control total. Seguía siendo bastante aterradora. Y, técnicamente hablando, también era la líder de lo que solía ser el clan Senju. Puede que el nombre se hubiera retirado discretamente, pero eso no significaba que el legado ni los miembros se hubieran desvanecido. Azula estaba segura de que en algún lugar en posesión de Mito estaban las notas de investigación de Tobirama, sus experimentos personales y tal vez incluso las claves del jutsu prohibido más jugoso que Konoha alguna vez había prohibido. Y si Tobirama no le hubiera transmitido su ridícula enciclopedia de ninjutsu, Mito sin duda aún tendría fácil acceso al pergamino de los sellos. Lo que significaba, el premio gordo. Desde la perspectiva de Azula, si quería un maestro, tenía que ser Mito. Fin de la historia. Claro, técnicamente podría considerar a alguien como Sakumo Atake. Bueno, el tipo solo era un chunin ahora mismo. Un chunin talentoso, sí, pero chunin al fin y al cabo. Eso fue como elegir aprender esgrima con un niño en un campamento de verano cuando tenías la opción de entrenar con un samurái legendario. La única pregunta real era, ¿cómo se suponía que iba a convencer a Mito Uzumaki para que la tomara como aprendiz? Porque acercarse a Mito y decirle, oye, superpoderoso, terriblemente competente, maestro de sellos portador del Kibi, enséñame todo lo que sabes no era exactamente una estrategia ganadora. Fin del capítulo. ¿Qué te parece ser discípulo de Mito? Y si estás de acuerdo, ¿qué tipo de ninjutsu, tu idea original, crees que Mito posee y que pueda enseñarle a Azula que sea súper útil? Y no olvides darme tus piedras de poder. Capítulo 16. Caos matutino. Me encanta. Buenos días, Azula-san. Buenos días, Azula-san. Buenos días, Azula-san. Para el 27º buenos días, Azula-san, mi ojo se contrajo levemente y furioso. Estaba a un solo nervio destrozado de darle el puñetazo a alguien en la cara. Lo único que me frenaba eran las profundas ojeras, parecidas a las de un panda. No eran solo señales de una noche larga. Eran agujeros negros de agotamiento, tan profundos y oscuros que estaba casi seguro de que podía ver el fantasma del sabio de los 6 caminos ondeando una bandera blanca desde dentro. Golpear a uno de estos cadáveres andantes sería menos un acto de violencia y más una forma de suicidio asistido, un billete de ida a la tierra pura. Y vaya si sería un comienzo desastroso para el día escolar. Debajo de la falta de sueño, sus expresiones eran un libro abierto, y el título era desesperadamente quiero preguntarle algo a la chica, pero somos demasiado incómodos socialmente y desconocidos para hacerlo. Era una mirada con la que me había familiarizado profundamente. Y, sinceramente, era divertidísimo. Mi brillante plan estaba funcionando con la eficiencia de un plan de asesinato shinobi bien engrasado. La admiración en sus ojos era tan intensa que podría untarse en una tostada. Incluso Orochimaru, que solía mirar a nuestros compañeros con el mismo interés que se le dedica a una roca particularmente aburrida, había sido pillado mirándolos de reojo. Jeje. TSK. Azula, tengo que preguntar, tronó una voz, rompiendo el delicado ecosistema de saludos susurrados de la mañana. Era Jiraiya, adoptando lo que sin duda creía una pose elegante. ¿Por qué no usaste mi cara en tu libro? ¿No soy lo suficientemente guapo? ¿No soy majestuoso? ¿No soy la personificación misma de la elegancia inspirada en un sapo? Ni siquiera le concedí la dignidad de una respuesta verbal. Una sola, lenta y deliberada mirada de disgusto fue todo lo que mereció. El universo, al parecer, coincidió con mi apreciación. Como por un acuerdo celestial, la puerta del aula se abrió con un golpe violento para revelar a Tsunade, con expresión tempestuosa.
Había oído cada palabra. La pose majestuosa de Jiraiya se desinfló como un globo pinchado. Tu saludo de la mañana, pervertido, anunció, y el sonido de su puño impactando contra el costado de su cabeza fue una percusión familiar, casi reconfortante, en nuestra sinfonía diaria. ¡Pum! Suspiré para mis adentros. ¡Qué mundo tan desastroso! En el anime original, estos supuestos Sannin se graduaban a los 6 años. A una edad en la que los niños de mi viejo mundo aprendían a atarse los zapatos sin ayuda, a estos 3 les entregaban kunais y los enviaban a conseguir su primera muerte. Un mundo donde ser un asesino competente a los 6 años te convierte en un genio. ¿Es de extrañar que todos hayan resultado así? Las apuestas de Tsunade, el todo de Jiraiya, la curiosa fascinación de Orochimaru por los límites de la biología humana, no son solo peculiaridades de personalidad. Son respuestas a traumas. En un mundo donde la vida es más barata que una caja de bento, encuentras tu mecanismo de afrontamiento o te derrumbas. Justo cuando estaba contemplando el profundo horror existencial de todo eso, mi tranquilo vecino favorito se acercó arrastrando los pies, con el aspecto de un burro bebé que hubiera sido expulsado del nido durante un huracán. Buenos días, Azula-san. Las mismas ojeras. El mismo andar vacilante. La misma súplica tácita. Ya sabes lo que dicen. Si no puedes con ellos, únete a ellos y luego explota sin piedad su desesperación para tu propia diversión. Buenos días, respondí con una voz que destilaba falsa naturalidad. Entonces, ¿has leído mis mangas? La niña de 5 años parpadeó, mientras su cerebro, aturdido por el sueño, procesaba la palabra desconocida antes de que se le encendiera una chispa de reconocimiento. Ah. Así que así se llaman. Las historias ilustradas. Eran buenísimas. Esta fue, sin duda, una de las 5 conversaciones más largas que jamás habíamos compartido. Un momento histórico. Asintió para sí misma, se armó de valor y formuló la pregunta que estaba quemando la conciencia colectiva de toda la clase. Entonces, ¿cuándo sale la siguiente parte? El efecto fue instantáneo. El murmullo sordo de las conversaciones en clase se apagó. Sentí el peso de 2 docenas de pares de ojos clavados en mí con la intensidad de una bala de francotirador. Dejé que el silencio se prolongara por un delicioso momento antes de permitir que una sonrisa lenta y absolutamente desvergonzada se extendiera por mi rostro. ¿Quién sabe? Dije con voz pausada. Me siento un poco cansado. Además, estoy a punto de empezar un entrenamiento muy especial. Quizás llegue a la segunda parte en 1 año. O 2. Quizás, 3. La reacción fue mejor de lo que jamás podría haber soñado. ¡No! Gimió una voz, rompiendo el silencio. Era Midway, una mancha de cabello verde, licra y lágrimas. Esto no es juventud, Azula-san. Esto es lo opuesto a una pasión ardiente. Esto es un destello húmedo y triste. Normalmente, sus proclamaciones eran recibidas con desaprobación o con total ignorancia. Pero hoy, él era su profeta. Así es. Intervino una chica, señalándola con un dedo acusador. De joven, ¿cómo puede ser tan perezosa? ¿Sí? ¿Sí? Añadió otro chico con voz frenética. ¿No te tomó 1 mes dibujar el primero? No te preocupes por las clases. Convenceremos al profesor. Lo entenderá. ¿Verdad, chicos? El aula estalló en una cacofonía de súplicas, discusiones y negociaciones descaradas. Fue precioso. Y, por supuesto, yo había orquestado deliberadamente todo este colapso. Porque sí, la secuela estaba totalmente en segundo plano. Primero, tengo que lidiar con mi pequeño plan del tribunal. Luego tengo que urdir con maestría, una estrategia para convertirme en discípulo de Lady Mito. Y no olvidemos mi entrenamiento en liberación del rayo. Este modo chakra del rayo no se va a dominar solo. Necesito un cuerpo lo suficientemente fuerte como para manejar ese tipo de poder. Imagínatelo. 3 percepciones del Tomoe Sharingan, más la velocidad del modo chakra relámpago, más la teletransportación instantánea del dios del trueno volador, y quizás otro modo sabio más adelante. ¿Quién, en toda la historia de este mundo ninja, podría seguirme el ritmo? Incluso un Otsutsuki se pondría histérico intentando rastrearme. Y si puedo convencer dulcemente a Mito para que me favorezca, bueno, tal vez como su querido discípulo, ella podría dejarme probar un poco de ese físico especial de Uzumaki cuando esté lesionado, por ejemplo, cuando entreno el Rasengan y el Chidori. Pero como cualquier villano, ya saben, un niño un poco intrigante, necesitaba una tapadera. No podía simplemente pararme en el patio y gritar, necesito tu ayuda para la evolución del globo ocular.
Entonces, puse mi mejor cara de nutría de negocios cansada y sobrecargada de trabajo y me dirigí a mi audiencia cautiva. El futuro de Konoha, actualmente más interesado en hurgarse la nariz que en dominar el control del chakra. Empecé con un suspiro dramático. No es que no quiera seguir con mi trabajo porque es muy entretenido. Pero mis diversos emprendimientos exigen mi atención. Puede que esté tan ocupado que tenga que faltar a la escuela. Hice una pausa para dejar que la gravedad de esa declaración calara hondo. Para un grupo de niños de 5 años, saltarse voluntariamente el arenero es un nivel de brutalidad que apenas podrían comprender. Verás, continué, inclinándome con aire conspirativo, planeo distribuir mis obras literarias por todo el mundo ninja. Abrir una tienda aquí mismo en Konoha para vender mi manga, y luego a todo el mundo ninja. Los tenía completamente enganchados. Sus ojitos estaban abiertos como platos. Pero puedo ayudarte. Puedes crear tu propia historia, dibujarla, escribirla, lo que sea, y yo la venderé por ti. Nos dividiremos las ganancias. Imagínatelo. Podrías ganar lo suficiente para comprar todos los dangos que quieras. Impresiona a tu padre y haz que se arrodille ante ti. Conviértete en una leyenda. El verdadero objetivo, por supuesto, era inducir una ola de fanficción emocionalmente devastadora para golpear mis nervios ópticos y lograr que desbloqueara el Sharingan, iniciado por un grupo de niños pequeños. Y funcionó. Prácticamente podía ver los engranajes girando en sus cabecitas, con humo casi saliendo de sus orejas. Los sueños de gloria artística y riqueza a base de dulces habían anulado sus deseos previos de molestarme, o eso creía. En ese momento, una voz inesperada interrumpió el zumbido de excitación infantil. No hay problema. ¿Qué tal si te ayudamos? Me giré. Era Tsunade. Nuestra relación era extraña. Me quedé mirándola, con una ceja tan levantada que casi se me escapaba la línea del pelo. ¿Tú? ¿Me ayudas? ¿Con mi tienda? ¿Se acababa el mundo? Al ver mi mirada descaradamente sospechosa, ella inmediatamente retrocedió más rápido que un shinobi evitando a un cobrador de deudas. No me malinterpretes. Balbuceó, inflando las mejillas. No me interesa tu supuesto manga. Es para mi abuela. ¿Sí? Lo leyó y le gustaría saber el resto de la historia. Lo dijo con la seguridad de una hoja temblando en un huracán. Sus grandes ojos de panda, por la falta de sueño, miraban a todas partes, negándose a encontrar los míos. Y cuando dijo abuela, parecía tan culpable como alguien a quien le han pillado con el último trozo de pastel. Bingo. Mi primer gran avance en mi plan secreto para convertirme en discípulo de Mito Uzumaki acababa de caer en mis manos, envuelto en un paquete rubio e innegable. Me hice el interesante, fingiendo sorpresa despreocupada. Ah. La legendaria Mito Uzumaki, esposa del primer Hokage, ¿está interesada en mis garabatos? Me siento honrada. Por supuesto, solo sabía lo legendaria que era gracias a mi metaconocimiento. Para cualquier otro niño Uchiha, ella solo sería esa dama pelirroja realmente importante. Pero Tsunade ni siquiera estaba escuchando esa parte. Estaba demasiado inmersa en su propia red de mentiras, intentando convencerse a sí misma primero. Así es. Exclamó. Se pasó toda la noche leyéndolo. De principio a fin. Incluso me pidió, o sea, me lo pidió amablemente, saber cuándo saldría la siguiente parte. Tuve que ocultar una sonrisa. Te pillé. Inconscientemente, me di cuenta de que había estado hablando y conspirando con ellos toda la mañana. De alguna manera, me había integrado. Ahora era miembro de pleno derecho de esta secta infantil. Pero ese era el punto. Si no los conocía, ¿cómo podría ayudarlos? Y, lo que es más importante, ¿cómo podría lograr que me estuvieran eternamente agradecidos para que algún día me lo devolvieran con creces? La amistad es la mejor estrategia de inversión a largo plazo. Pasamos el siguiente rato planeando la dominación del mundo, o al menos, la dominación del manga de Konoha, hasta que finalmente apareció el profesor. Mientras la clase seguía su curso, mi mente ya estaba en el siguiente proyecto. Ni mangas ni ninjutsu. Ley. Específicamente, la ley de Konoha. O, más precisamente, su flagrante ausencia. El sistema legal de Konoha era básicamente: 1. No te metas a escondidas. 2. No te escabulles. 3. Danos una parte de tu dinero para la misión. 4. No hagas enojar al Hokage. Eso es todo. ¿Y qué pasa con la propiedad intelectual? ¿Qué pasa si mi imperio del manga despega y algún comerciante deshonesto del país del té compra todas mis copias, aumenta el precio un 1000% y las vende como arte raro de Konoha?
¿Y si algún bromista sin licencia empieza a hacer figuras de Muzan piratas? En este momento, probablemente podría detenerlo con una amenaza bien colocada y un destello de mis ojos sin Sharingan, aprovechando el nombre de mi clan. Pero ¿qué tal un futuro artista genial, un niño con el potencial de escribir una historia tan desgarradoramente hermosa que podría despertar el Mangekyo en una roca, pero se rinde porque no ve cómo sacar provecho? La sola idea era una tragedia mayor que cualquier cosa en mi manga. No. Esto no se podía tolerar. Si iba a construir un imperio con las lágrimas de mis compañeros, me aseguraría de que fuera un imperio legalmente conforme y protegido por derechos de autor. Konoha estaba a punto de tener su primer abogado de derechos de autor. Fin del capítulo. Suspiro, aunque quiero un salto en el tiempo, pero siento que tomará más tiempo de lo esperado porque no quiero apresurarme. Como mucho, te prometo que no verás tonterías como un Kage de 6 años, o alguien claramente dominado pero que tenga dificultades para lidiar con un don nadie. Tampoco olviden votarme y bueno, he creado un Patreon donde el objetivo es un capítulo al día, espero que puedan intentarlo y darme aún más apoyo del que ya me dan, por el cual ya estoy muy agradecido. Patreon.com/melonlord17. Capítulo 17. El día que Konoha aprendió el precio del manga, el sol salió sobre Konoha, pero algo estaba mal. No fue el típico empujoncito hacia la consciencia. No, fue una extraña sensación de inquietud colectiva, que se extendió por todo el pueblo, un sutil cosquilleo en la nuca de todo hombre casado. Era la sensación específica y primaria de que en algún lugar, una bestia mítica de una codicia inimaginable estaba vigilando los escondites secretos de dinero que habían escondido de sus esposas debajo de las tablas del suelo y dentro de copias ahuecadas de libros prohibidos. Esta perturbación cósmica solo podía significar una cosa. Después de un mes de construcción que hizo vibrar las ventanas y desató un sinfín de chismes, uno de los 2 nuevos y colosales edificios finalmente estaba terminado. Ahora bien, una nueva tienda u oficina suele generar una semana de leve curiosidad antes de que Konoha pase al siguiente escándalo. Pero estos no eran edificios normales. Eran gigantes, monumentos al exceso. Eran tan ridículamente grandes que corrían rumores de que cada uno había costado más de 100 millones de ryō, una cifra tan elevada que hacía que la mansión Hokage pareciera un cobertizo de jardín encantador y económico. El primero, por supuesto, fue el tesoro de Azula, el emporio y biblioteca del manga Uchiha. Su construcción se financió gracias al magnífico arte de la persuasión. En concreto, el arte de Azula, realizado por su madre, en la billetera de un tal Tajima Uchiha. No solo pidieron fondos. Realizaron un exorcismo financiero, convenciendo con éxito a Tajima de que financiar el sueño de su hija era más importante que, digamos, todo el presupuesto anual del clan para nuevas estrellas arrojadizas. El segundo edificio, todavía envuelto en andamios pero casi terminado, era el nuevo tribunal de Konoha. ¿Y no fue una sorpresa que también recibiera una inversión asombrosa y sin precedentes? Esta vez, el propio Tajima se había convertido en un experto en el mismo arte que se usaba en su contra. Había argumentado con tanta minuciosidad y persuasión los méritos del proyecto ante los ancianos de la aldea, que ahora creían que un juzgado revestido de platino y con incrustaciones de diamantes era esencial para la seguridad de la aldea. El Uchiha había invertido más de 150 millones de ryōs, y precisamente por eso tardaba más que la tienda de manga. No se puede apresurar la perfección, o al menos, no se puede apresurar la instalación de manijas de inodoro de oro macizo. A lo largo del mes, la popularidad de Azula se disparó en la academia. Sus compañeros no solo eran amigables. Eran su equipo de apoyo, su círculo íntimo, su potencial, aunque aún no lo sabían, programa de prácticas no remuneradas. Sabían todo sobre la tienda y posiblemente estaban más entusiasmados por su apertura que ella, lo cual era una hazaña, considerando que su nivel de emoción era aproximadamente equivalente a la explosión de una fábrica de fuegos artificiales. Mientras la multitud comenzaba a congregarse el día de la inauguración, una mujer de unos 30 años observaba el reluciente palacio del manga con una mirada de envidia pura y sin adulterar. TSK, cloqueó, tan fuerte que su esposo la oyó. En serio, los Uchiha. Hoy que todo este monumento al papel y la tinta se construyó porque su princesita quería jugar a ser empresaria. Debe ser genial. Su esposo no solo palideció, adquirió un nuevo tono blanco transparente. Su cabeza giró como la de un búho, buscando el distintivo emblema de la fuerza policial Uchiha. Al no ver ninguno, finalmente recordó cómo respirar y se giró de inmediato hacia su esposa. ¿Estás loca? ¿O solo intentas que nos exilien a una tierra de lluvia y miseria eternas? Siseó, llevándola aparte.
Si deseas morir, bien. Pero piensa en mí y en los niños. ¿Criticar a ese clan? ¿Y a su querida princesa? Mientras tanto, algo curioso sucedía en la entrada principal de la tienda. A pesar del cartel de cerrado, los guardias hacían entrar a un pequeño grupo de niños vestidos de colores brillantes. Los compañeros de clase de Azula. Desde la perspicaz perspectiva empresarial de Azula, había algo mejor que una fuerza laboral dedicada, impulsada por el entusiasmo y la promesa de una recompensa, pero demasiado joven para comprender conceptos como salario mínimo o derechos de los trabajadores. Estaba segura de que ningún sindicato surgiría de repente para proteger a un grupo de estudiantes de primer año de la academia. ¿Verdad? Reuniendo a su pequeño equipo dentro de la enorme tienda con estantes aún no completamente abastecidos, Azula se dirigió a ellos con la inspiradora seriedad de un general de 5 estrellas dirigiéndose a sus tropas, si las tropas estuvieran principalmente preocupadas por la hora de la merienda. Escuchen. Comenzó, con un brillo en sus ojos sin Sharingan. Hoy marca el comienzo de una nueva era para Konoha. Esto no es solo una tienda, es el futuro mayor tesoro de toda la aldea. Espero nada menos que un servicio 5 estrellas, ultra premium y legendario de cada uno de ustedes. Impresionenme, y al final del día, la comisión que les pagaré será tan grande que podrán comprar suficientes dangos no solo para un año, sino para ser uno con ellos. Alcanzarán un estado de iluminación azucarada, como la harina de arroz. Fue una clase magistral de manipulación gerencial. No solo pintaba un cuadro, pintaba un techo digno de la Capilla Sixtina de futuras recompensas azucaradas. Para su gran inauguración, la atracción principal de la tienda fue la obra maestra de Azula, Demon Slayer, parte 1. Esta fue su adaptación de la primera temporada del anime, meticulosamente ampliada y mejorada en 6 gruesos volúmenes. Añadió más trasfondo, más historia y muchas más escenas de alguien con un aspecto genial. El precio de esta maravilla literaria fue de nada menos que 5.000 ríos. Para ponerlo en perspectiva, esa era la recompensa total por una arriesgada misión de rango C. O aproximadamente el equivalente a $500 en la Tierra. Fue, desde cualquier punto de vista racional, una estafa total. Pero Azula simplemente sonrió. Otro mundo, otras reglas. Y en este mundo, ella tenía el monopolio de lo asombroso. Con el final del discurso sorprendentemente bien ensayado terminado, Azula sonrió radiante a la asamblea de niños pequeños. Llegó el momento del evento principal, la ceremonia oficial de inauguración del primer café de manga del distrito Uchiha, con el lema "El Sharingan puede leer". Y para esto, no se podía contar con cualquier idiota con unas tijeras. Se necesitaba seriedad. Se necesitaba prestigio. Se necesitaba un elenco de peces gordos tan impresionante que la gente olvidara que, en esencia, estaban celebrando una tienda de cómics glorificada. Con la solemnidad de un organizador de eventos experimentado, invitó al patriarca Uchiha, Tajima, TSK, quien parecía como si estuviera asistiendo a un funeral por la dignidad de su familia en lugar de a la inauguración de la extravagante aventura de su hija. La siguiente fue la legendaria Mito Uzumaki, esposa del primer Hokage, una mujer de un poder tan sereno y aterrador que el mismo aire parecía abrirse para ella. Finalmente, casi como una ocurrencia de último momento, un gesto simbólico, en realidad, Azula le había enviado una invitación al propio Hokage. Ella había asumido que el tercero, el joven Hiruzen Sarutobi, estaba demasiado ocupado con los importantes asuntos de estado, como el papeleo, más papeleo, y ocasionalmente suspirando con nostalgia al ver su bola de cristal si se había desarrollado. Oh, cómo había subestimado la sed insaciable del Hokage por las buenas relaciones públicas. Para un hombre que pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en una torre, la oportunidad de asistir a un evento público, disfrutar de la adoración y pronunciar un sermón improvisado sobre la voluntad del fuego era como una hierba gatera para un gato ninja muy viejo y cansado. Era, como dicen, una oferta irresistible. Bueno, más o menos. El astuto joven Kage no tenía intención de dejar su oficina vulnerable. Lo que apareció en una nube de humo al borde de la multitud no era Hiruzen Sarutobi en persona, sino un clon de sombra perfectamente útil. El verdadero Hiruzen probablemente estaba, en ese preciso momento, disfrutando tranquilamente de una taza de té y de una novela atrevida, confiado en que su duplicado podría manejar las festividades de la inauguración. Después de todo, podía mantener 2 clones durante un día entero, y dejar un clon en la oficina era buscarse problemas. ¿Y si caía un meteorito? O, peor aún, si una reunión del consejo empezaba temprano.
El clon era un sacrificio necesario para los dioses de la burocracia y la opinión pública. La multitud, por supuesto, no lo sabía. Para ellos, era el Hokage en todo su esplendor. Se separaron como el mar rojo ante un Moisés barbudo, abriéndole paso. El clon Ruzen, siempre profesional, ya estaba enfrascado en un saludo políticamente cargado con Tajima Uchiha, una conversación que probablemente tenía la calidez de dos icebergs rozándose. Fue entonces cuando Azula apareció. Se deslizó hacia nosotros, una visión de ternura calculada con un diminuto atuendo estilo Uchiha. «Buenos días, Hokage-sama», dijo con una voz que simulaba asombro. No esperaba que pudiera sacar tiempo de su apretada agenda para honrarnos con su presencia. Es un gran honor. Incluso hizo una pequeña reverencia, la viva imagen de la noble deferencia. No tenía la precisión robótica de los Hyuga, pero para una princesa Uchiha, fue un esfuerzo excelente. El efecto fue inmediato. Allí estaba esta niña extremadamente seria, una magnate de 5 años, atrapada en un cuerpo que probablemente aún necesitaba ayuda para alcanzar el estante superior de sus estanterías. La dicotomía fue letal. Derritió los corazones de los espectadores como un jutsu de fuego a un muñeco de nieve. Incluso el clon Ruzen sintió una oleada de buena voluntad inesperada y programada. Esta alborotadora, pensó, lo entiende. Entiende mi esfuerzo. No es nada, pequeño, bramó el clon con paternal encanto. De hecho, como Hokage, me llena de alegría ver al clan Uchiha desarrollarse en una dirección tan creativa. Ofrecer entretenimiento sano a los buenos ciudadanos de Konoha es, sin duda, una noble misión. Sin embargo, su monólogo interior se aceleraba. Sería aún mejor si todos tuvieran un pensamiento tan abstracto y no combativo como este, en lugar de estar dándole vueltas constantemente a la batalla, al asesinato y a quien se le ha menospreciado el honor. ¿Por qué no pueden simplemente abrir tiendas? Ingresos pacíficos, grabables y basados en las tiendas. Pero se guardó esa parte para sí. Un líder debe ser diplomático. Además, ya estaba completamente informado. En cuanto Azula empezó a repartir su manga dibujado a mano a sus compañeros, un informe ambú llegó a su escritorio, frente a su padre. Después de una investigación exhaustiva y paranoica que probablemente involucró a agentes escondidos en los árboles para observar a un niño de 5 años dibujar, concluyeron que, de hecho, era exactamente lo que parecía ser el costoso pasatiempo de un niño voluntarioso. El respeto de Hiruzen por el severo Tajima Uchiha había disminuido un poco, pensando que el poderoso patriarca estaba siendo completamente dominado por su hija. Entonces pensó en Biwako, su propia esposa, y suspiró. Quizás no era él el indicado para hablar. Azula, felizmente inconsciente de que el Hokage era una copia y que lamentaba la falta de control doméstico de su padre, ejecutó su golpe maestro. Metió la mano en una pequeña bolsa y sacó un librito meticulosamente encuadernado. Hokage-sama, su presencia es muy fortuita. Me he tomado la libertad de redactar un estatuto fundacional para el futuro tribunal de Konoha, basado en los principios sagrados sobre los que se fundó Konoha. Le solicito humildemente que le eche un vistazo para ver si hay algún aspecto en el que su sabiduría pueda refinarse. Por supuesto, esto era una completa tontería. La ley fundacional de Konoha fue un galimatías legalista brillantemente elaborado, diseñado para hacer una cosa. Darle al Hokage el derecho absoluto de hacer sugerencias mientras ella conservaba todo el poder real. Era una obra maestra de jiu-jitsu burocrático de 5 años, que daba la impresión de que se sometía a su máxima autoridad mientras le ataba las manos a la espalda con cuidado. Le impedía cualquier cambio real con la fuerza pura e inamovible del falso respeto. El clon Ruzen abrió la boca, probablemente para decir algo condescendiente y aprobatorio, cuando otra voz cortó el aire, suave como la seda y aguda como un senbon. Ah, ¿la ley de Konoha? Me intriga muchísimo. Era la pelirroja. Mito Uzumaki. Antes de que el clon del Hokage pudiera siquiera procesar la interrupción, Mito le arrebató el librito de las manos a Azula, justo delante de sus narices. Ella lo abrió con una actitud despreocupada que no admitía discusión. El clon del Hokage simplemente se quedó allí, boquiabierto y con un ligero rubor de vergüenza en las mejillas. Parecía un hombre al que una reina acababa de robarle la cartera y sabía que no debía quejarse. El verdadero Hiruzen, a kilómetros de distancia, probablemente sintió un repentino e inexplicable impulso de enderezar su postura. Fin del capítulo. Son poco más de 2K, pero tengo que parar hoy porque estoy cansado. Prometo más de 3K la próxima vez. Gracias por el apoyo, chicos. 18. Capítulo 18.
Uchiha Izuna contra Senju Tobirama. Cuando le arrebató el libro de la mano a Azula, Mito observaba atentamente la reacción de Azula y el clon de Hiruzen. Su objetivo era simple: observar. No se trataba de una falta de respeto hacia el Hokage, el hombre se había ganado su título y su deferencia 1000 veces, ni tampoco era un juego de poder para controlar al shinobi más poderoso de la aldea. Era una prueba fundamental. El poder, tan cierto como la salida del sol, cambia a las personas. Deforma las perspectivas e infla los egos. Necesitaba saber si el Hiruzen de hoy seguía siendo el hombre que recordaba, o si el sombrero lo había moldeado poco a poco en algo más estirado. Claro, su pequeño truco podría hacer que el Hokage pierda un poco de prestigio, pero el Hiruzen Sarutobi que ella conocía no usaría su buena porcelana para una ceremonia para salvar las apariencias. Este era el hombre que poseía un alma de espíritu libre, casi traviesa, el mismo genio que, cuando era joven, se había arriesgado a la ira apocalíptica de Tobirama por una oportunidad de echar un vistazo a las aguas termales de las mujeres. Sabía que el segundo lo despellejaría vivo si lo atrapaban, y lo hizo de todos modos. Ese era el criterio de desenfreno con el que trabajaba. Afortunadamente, el clon, porque, por supuesto, el verdadero Hiruzen probablemente estaba ocupado firmando papeles o durmiendo una siesta, reaccionó perfectamente. Un leve rubor de vergüenza, casi encantador, le cubrió las mejillas, pero carecía por completo de cualquier ofensa genuina. Incluso a través de la estructura de chakra, pudo sentir una oleada de cálido y familiar respeto. Bien. El sombrero no había destrozado su espíritu. Entonces su mirada se desvió hacia la verdadera carta impredecible. Azula Uchiha. Esta era la verdadera prueba. La reputación de orgullo del clan Uchiha no era inmerecida. Interrumpir a uno de ellos en medio de un gesto era una forma fantástica de recibir una bola de fuego en la cara como réplica conversacional. Pero nunca llegó. En lugar de furia, el rostro de Azula reflejaba respeto. ¿Y era eso, emoción? La chica parecía menos alguien que acababa de ser menospreciada públicamente y más una niña a la que le acababan de revelar el secreto para obtener dango gratis infinito. Mito quedó, por un instante, completamente atónito. ¿Cómo no iba a estar emocionada? El monólogo interior de Azula era prácticamente un zumbido. Durante el último mes, este momento había sido su zanahoria personal en un palo. Gracias a las indirectas no tan sutiles de Tsunade, estaba 99% segura de que podría atraer al legendario Mito Uzumaki hasta allí. Y ahora, al ver a la gran maestra del Fuinjutsu en persona, con un aspecto majestuoso y nada impresionable por las formalidades sociales, Azula se emocionó. Esta era una mujer que hacía las cosas bien. Su propio progreso era el motivo de su ansiosa anticipación. Había pasado más de un mes desde que finalmente dominó la técnica del clon de sombra. Se acabaron los embarazosos y desquiciados puffs después de 30 minutos. Ahora, como su prodigioso primo Itachi, podía mantener un clon durante una jornada escolar completa de 5 horas y absorber los recuerdos sin siquiera un dolor de cabeza. Este logro monumental había liberado su cuerpo real para llevar su condición física hasta los límites absolutos de su figura de 5 años. Y, francamente, estaba aburrida. Había devorado los textos del clan Uchiha sobre el chakra yin hasta que se le cruzaron los ojos. No quedaba nada por estudiar que le diera un aumento de poder significativo e inmediato. Ver a Mito fue la confirmación definitiva. El camino hacia la verdadera y monstruosa fuerza estaba pavimentado con sellos complejos que alteraban el mundo. Pero para aprender del mejor, necesitaba esperar a que Hiruzen se fuera antes de empezar a seducir a Mito. ¿Quién sabía cómo el bien intencionado pero entrometido Hokage intentaría guiarla? Haciendo el papel de estudiante perfectamente educada, Azula hizo una leve reverencia, una imagen del decoro Uchiha. El placer es todo mío, Lady Mito. Tsunade me dijo que, si bien a ella no le interesa especialmente mi trabajo, estaba segura de que a usted sí. Dijo que sus gustos eran mucho más refinados. Azula no dudó en cavar un hoyo juguetón y empujar a su nueva benefactora, Tsunade, directamente allí. Todo era pura diversión, solo una pequeña mentira piadosa expuesta con humor por la venerable Kunoichi. Tsunade lo entendería. Probablemente. Una risa divertida escapó de los labios de Mito. Oh, Tsunade, qué mentirosa. Sabía a ciencia cierta que su nieta tenía un escondite donde llevaba el manga cada vez que se aburría para leer mientras se escondía. El tenso y divertido enfrentamiento se rompió con el regreso de Tajima Uchiha. El jefe del clan parecía un hombre que había gastado el PIB de una pequeña nación en un concepto que no entendía del todo, pero que estaba decidido a llevar a cabo.
Señora Mito, Okage-sama, dijo con voz grave y barítona. Es la hora. Aún no entendía bien esa extraña ceremonia de corte de cinta que su hija había insistido en celebrar. Parecía una tradición frívola. Pero cuando ya has invertido cientos de millones de ryo en un edificio que vende historias ilustradas, más vale que tomes las tijeras y sigas el juego. La trascendental tarea de cortar la cinta ceremonial recaía, como todas las tareas trascendentales, en el Hokage. No se trataba solo de quién tenía las tijeras más afiladas. Se trataba de estatus. En Konoha, si algo necesitaba una inauguración oficial y querías que permaneciera inaugurado, contabas con el tipo con el gran sombrero y la expresión profundamente paciente. Y para crédito de Azula, Hiruzen encontró todo el concepto de corte de cinta extrañamente fascinante. Un solo y frágil trozo de tela, tenso como un alambre trampa, cuya destrucción no era una señal de alarma, sino, comercio. Tomó nota mental de considerarlo para la próxima graduación de la academia. Quizás cortar una cinta podría reemplazar el tedioso examen escrito sobre logística de la patrulla fronteriza. Pero un Hokage no solo corta. Un Hokage también debe desahogarse. Era un instinto arraigado en su ADN político, una compulsión tan innegable como la necesidad de acariciarse la barba con delicadeza al tomar una decisión terrible. Se aclaró la garganta. El sonido resonó con la gravedad de quien está a punto de declarar la guerra o, en este caso, de declarar abierta una librería. La multitud se inclinó, esperando sabiduría. Cuando las hojas de los árboles bailen, comenzó, con una voz grave y resonante que prometía profundas verdades, se encontrarán llamas. La sombra del fuego iluminará la aldea, y una vez más, las hojas de los árboles brotarán de nuevo. Hizo una pausa, permitiendo que el peso poético del credo de la aldea se posara sobre los shinobi civiles allí reunidos. Permanecieron en respetuoso silencio, contemplando el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Entonces sonrió, y su seriedad se desvaneció al instante. Espero que esta nueva empresa brille y ayude a que florezcan nuevas ideas. La multitud rió entre dientes, desarmada. Fue el discurso perfecto de un Hokage. Profundamente profundo para quienes buscaban profundidad, y afortunadamente breve para quienes solo querían ver el interior de la extraña nueva tienda. Un político con conciencia y sentido del tiempo. Recorte. Cayó la cinta. Las puertas se abrieron. Y como un pelotón bien entrenado asaltando una cabeza de playa, aproximadamente 200 personas entraron en tropel, un testimonio de la vibrante curiosidad de Konoha y su crónica falta de planes para el fin de semana. Lo primero que asaltó sus sentidos no fue un olor ni un sonido, sino una imagen de una ternura casi militante. Alineados en perfecta formación había un escuadrón de niños, ataviados con impecables uniformes blanco y negro. Se mantuvieron firmes con una disciplina que haría llorar de alegría a un instructor de Chunin. El efecto se vio inmediatamente atenuado por el coro de voces paternales que se alzaba entre la multitud. Shin. Eres tú. Me dijiste que ibas a entrenar. Pareces un camarero pequeño y muy serio. Tsunade. Ay, corazón. Eres demasiado adorable. ¿Te estás sonrojando? Te estás sonrojando. Esta última exclamación provino de Mito Uzumaki, quien estaba experimentando un golpe crítico en sus defensas emocionales. Ella rara vez salía de su residencia, su condición de esposa del ex primer Hokage y actual Jinchuriki del 9 colas la convertía en residente permanente de la lista de ver pero no acercarse de Konoha. Pero su nieta Tsunade le había suplicado, y Mito era débil ante dos cosas: jutsus de sellado devastadores y nietos adorables con uniformes adorables. Incluso había encomendado a la pequeña Nawaki a una niñera por esto. Valió la pena. Su guía para esta extraña y nueva experiencia no fue otra que la propiamente maestra, Uchiha Azula. Ella dio un paso al frente, con una visión de celo emprendedor. Bienvenidos a la gran inauguración del paraíso del manga de Konoha. Anunció, con su voz interrumpiendo el arrullo paternal. El primer y único establecimiento de este tipo en el mundo. Un lugar dedicado al glorioso, revolucionario y, francamente, adictivo arte de contar historias conocido como manga. Caminaba de un lado a otro como un general dirigiéndose a sus tropas. ¿Qué es el manga?, te preguntas. Es una sinfonía de palabras e imágenes. Una historia épica contada en viñetas. Es, predigo, el futuro del entretenimiento, y empieza aquí, hoy, en esta misma sala. Nuestra biblioteca actual está seleccionada. Tenemos un único y magnífico título para lanzar 1000 sueños. Señaló con un gesto grandilocuente otra sección. Pero no teman. También ofrecemos una selección de la mejor literatura de todo el país.
Y para nuestra primera exposición destacada, hizo una pausa para un efecto dramático. Presentamos los tesoros más preciados del clan Uchiha. Las historias y leyendas del período de los reinos combatientes, ahora disponibles por primera vez para el público. Sí, tú. Por el módico precio de unos pocos rollo, por fin puedes descubrir lo que realmente ocurrió en esos legendarios campos de batalla. Fue una jugada maestra. No solo vendía libros, vendía prestigio. Ya podía ver cómo giraban los engranajes en las cabezas de los miembros de los clanes Aburame y Akimichi entre la multitud. Los Uchiha estaban exhibiendo su gloria. Inaceptable. La historia de su clan era mucho más gloriosa y, sin duda, involucraba bichos y recetas más interesantes. Al final de la semana, estarían arrastrándose a su puerta para publicar sus propias historias. La diversidad de la tienda crecería gracias a la vanidad pura y competitiva. Cuando Azula terminó su presentación, su pequeño y bien entrenado ejército de niños empleados entró en acción. Rompieron la formación y comenzaron a saludar a los visitantes con una cortesía aterradora y profesional. Mito observó, con el corazón acelerado, cómo Tsunade, ruborizada, se acercaba a ella. Abuela. Bienvenida al paraíso del manga. ¿Te interesaría nuestra sección biográfica principal? Tsunade recitó, las palabras claramente memorizadas y pronunciadas con la grave seriedad de un soldado que informa sobre una incursión fronteriza. Mito solo pudo asentir, completamente derrotada por la ternura. Se dejó llevar, con la curiosidad genuinamente despertada. Los tesoros más preciados de los Uchiha. Cada clan tenía sus polvorientos pergaminos de historia, pero generalmente trataban sobre rotaciones de cultivos y disputas fronterizas. ¿Qué hacía a los Uchiha tan especiales? Pronto lo descubrió. Allí, expuesto con reverencia, había un libro cuya portada representaba a dos figuras legendarias enfrascadas en un dramático enfrentamiento. El título no era un relato histórico aburrido. Era un titular. Era una promesa. Era un rival por el que vale la pena morir. La lucha épica de Uchiha Izuna contra Senju Tobirama, por Uchiha Azula. Fin del capítulo. Algunas ideas sobre el libro, Uchiha Izuna vs. Tobirama, ya sabes, alguna anécdota divertida, cosas que realzarían el estatus de Uchiha en el libro y toda tu imaginación, ¿sabes? Y no olvides votar. Por cierto, tengo otra idea para un fanfic. No sé si es buena. Naruto. Reencarnado en Top, como un Hyuga de la misma generación que Kushina. Ya me imagino a los tres grandes de Konoha, Top, Mikoto y Kushina, un equipo de chicas, amistad y amor. Y, por supuesto, quiero escribir una historia Hyuga. Creo que el Byakugan es una de las cosas menos desarrolladas de Naruto. Era algo que incluso los Otsutsuki tenían. Creo que solo con el Byakugan, uno podría ser tan fuerte como un usuario de Mangekyo Sharingan si se desarrolla el 60% de su potencial. Si quieres debatir la idea, eres bienvenido a mi Patreon. El chat es gratuito incluso si no eres miembro de pago, y ahora hay un capítulo avanzado. Patreon.com/melonlord19. Capítulo 19. Esa pequeña niña de ahí afuera iba a ser, desafortunadamente, después de abrir el libro, no era un tipo manga sino un libro normal, lo cual era normal ya que Azula dijo que solo había un manga en la tienda, que era Demon Slayer, y ya lo había leído. Con un suspiro silencioso por la causa perdida del entretenimiento, Mito tomó el libro de todos modos. Y no fue, en absoluto, porque sintiera una curiosidad insaciable por los chismes internos del clan Uchiha sobre su cuñado. ¿Quién no querría la exclusiva oficial sobre su opinión sobre el segundo Hokage? O, por ejemplo, si él y su mejor amigo enemigo, Izuna, se dieron la mano en secreto o si simplemente deseaban apuñalarse con más respeto. Interés puramente académico. Obviamente. Lo que Mito no sabía era que su elección fue tan accidental como una trampilla premeditada. Todo esto formaba parte del plan maestro de Azula. Si quieres llamar la atención de Konoha, no solo ondeas algo brillante. Ondeas su cosa brillante. ¿Y qué hay más brillante para un ciudadano de Konoha que la historia oculta de sus legendarios líderes? Es el chisme más novedoso, envuelto en significado histórico y atado con un lazo de conocimiento clandestino. Por supuesto, Azula tenía otra carta de triunfo aún no revelada. La historia que guardaba para su segundo manga, el que realmente haría estallar a la aldea, era el épico romance convertido en tragedia entre Madara y Ashirama. Estaba segura de que esa historia, bien contada, reivindicaría por sí sola a los Uchiha como los héroes incomprendidos por excelencia. La gente vería a Madara no como un loco, sino como un hermano afligido que eligió la paz. Descubrirían la verdad fundamental.
Que Konoha no fue construida por un solo hombre, sino por dos clanes que decidieron que proteger a sus hijos era más importante que perpetuar una disputa sangrienta de siglos. Iba a ser una obra maestra de propaganda. Pero ese éxito de taquilla quedó para después. Por ahora, los civiles en la tienda estaban alucinando con el libro que Mito sostenía. Sus ojos brillaban como kunais recién pulidos. En el mundo shinobi, la información no es solo poder. Es una moneda más valiosa que el ryō de oro, atesorada y protegida con más fiereza que una receta secreta de ramen. El ciudadano medio sabía que los Hokage eran fuertes, de la misma manera que sabían que el cielo era azul. Habían oído que el primer Hokage podía hacer crecer bosques con un simple movimiento de muñeca. Un truco genial para fiestas. Sabían que el segundo Hokage era un hombre severo de cabello canoso que probablemente sonreía una vez cada década, y solo si alguien contaba un chiste excepcional. Pero si les preguntaban qué era la técnica del dios del trueno volador, obtendrían una mirada vacía y una suposición como liberación del rayo muy rápido y potente. Pero este libro era un pase a la historia tras bambalinas. Era el tipo de información real y jugosa a la que jamás habrían tenido acceso en su vida cotidiana. Era como encontrar el diario supersecreto de tu hermano mayor. Como era de esperar, guiados por el gusto impecable y exigente de la generación más joven, las elecciones más populares siguieron siendo el deslumbrante manga Demon Slayer, seguido de cerca por The Epic Struggle of Uchiha-Izuna vs. Senjutsu Bidama. Algunos otros títulos, como The Man Who Set the World on Fire y el trágicamente titulado Burning Brighter Than the Sun, The Short Life of Uchiha Arata, también generaron miradas sombrías e intrigadas. Sin embargo, para los shinobi de los clanes principales, la escena era decepcionante. ¿Esta era la tienda más grande de Konoha? ¿Esta era la fuente de tanto revuelo? ¿Una librería? Miraron a su alrededor, indiferentes. ¿Cuánto dinero se podría ganar vendiendo papel y sueños? Parecía un modelo de negocio, en el mejor de los casos, cuestionable. Azula, mientras tanto, tomaba nota sutilmente de cada ceja levantada y susurro emocionado. Ella sabía que la tienda en ese momento tenía más de humildes comienzos que de imperio comercial. Pero Roma no se construyó en un día, y el principal centro de entretenimiento de Konoha tampoco lo sería. Tenía un arma secreta. Konoha era, en el fondo, una familia enorme y chismosa. Solo hacía falta que estas historias se volvieran populares en un pequeño círculo, unos cuantos chunin, un puñado de amas de casa aburridas, algunos niños curiosos, y el revuelo se propagaría como un rumor particularmente jugoso. Una vez que eso sucediera, todos los shinobi con tiempo libre entre misiones entrarían por curiosidad. Y eso, ella lo sabía, sería su recompensa. Por ahora, solo tenía que esperar. Su atención se centró en Mito y Hiruzen. Por suerte, el Sandaime, o su clon, mejor dicho, tenía un asunto importante que resolver y se fue tras comprar una modesta pila de 4 libros. Azula respiró aliviada. Una variable complicada menos. Ahora, por fin podía esperar a que Mito terminara su lectura, y entonces dar su paso oficial. Azula había hecho su tarea. Semanas atrás, en realidad. Había revisado pergaminos y hecho suficientes preguntas para descifrar un hecho clave sobre la legendaria Uzumaki Mito. La mujer supuestamente podía percibir el parpadeo de una mosca a 3 aldeas de distancia. La información apuntaba a una conclusión. Mito poseía el legendario ojo de la mente de Kagura. Naturalmente, Azula, genio de la táctica, investigó a fondo de inmediato. Esperaba encontrar detalles sobre algún superpoder omnisciente y siempre activo, como el disparate del Haki de observación. Piensen en el ojo de la mente de Kagura como un radar perpetuo. La realidad, como solía ser, era mucho más conveniente. El ojo mental de Kagura no era una mejora pasiva que simplemente se disfrutaba. Era una técnica que requería un esfuerzo real. Había que abrir activamente el ojo mental, enfocar el chakra y concentrarse. Algunos aficionados incluso tenían que cerrar los ojos. Este descubrimiento infundió en Azula una peligrosa y, como se vio después, completamente infundada confianza. Si no está siempre activa, razonó, entonces probablemente pueda echar un vistazo. Un poco de vigilancia encubierta. ¿Qué daño hay? El daño, aparentemente, fue a su ego. Casi en el momento en que intentó sintonizar sutilmente con la firma de chakra de Mito, recibió un suave pero inconfundible empujón psíquico. Era el equivalente espiritual de que Mito se diera la vuelta, levantara una ceja sin inmutarse y señalara directamente al arbusto donde se escondía Azula. Adiós a las operaciones encubiertas. La anciana lo sabía.
Sabía que Azula la observaba y, más concretamente, que Azula estaba interesada. Fue entonces cuando Azula se dio un golpe en la cara con tanta fuerza que probablemente le dejó una marca. Claro. Uzumaki Mito no era solo una ninja con sensor y un truco ingenioso. Era la Jinchuriki del 9 colas. Incluso una alianza imperfecta le permitía acceder al pozo inagotable de chakra maligno de esa bestia. Combinar la energía de ese monstruo con el ojo de la mente de Kagura. No era solo un sensor. Era el sistema de seguridad de Konoha, viviente, palpitante y probablemente omnisciente. Intentar espiarla era como intentar sorprender a un perro guardián, con petardos. Todo el esfuerzo no solo era absurdo, sino que además contradecía profundamente la naturaleza de Azula. Escabullirse era cosa de seres inferiores. Ella prefería ser directa y estar acompañada de un rayo bien colocado. Abandonando la inútil misión de sigilo, hizo como si inspeccionara a los jóvenes que dirigían la tienda. Para su inmensa sorpresa, realmente estaban haciendo su trabajo. La cajera no se estaba relajando. Todo era intolerablemente eficiente. Con un suspiro de resignación, salió a esperar a su objetivo a la antigua usanza, esperando con la intención de sé que sabes que quiero hablar contigo. Mientras tanto, en el interior, Uzumaki Mito dejó escapar un suave suspiro que llevaba el peso de siglos. TSK, los niños de hoy en día. Parecía que fue ayer cuando ella se escabulló del complejo de su clan para jugar a ser heroína en los campos de batalla de la era de los reinos combatientes. Ahora era abuela de 2 niños y la nueva generación de prodigios parecía pensar que la sutileza era una sugerencia. Si le preguntaras a Mito cuál era su mayor habilidad, no diría que su legendario Uzumaki Fuinjutsu. Las técnicas de sellado eran complejas, poderosas y tan naturales para ella como respirar, pero eran solo herramientas. No, su verdadero orgullo y alegría residía en su capacidad sensorial. Había evolucionado más allá de la mera detección hasta convertirse en algo que rozaba la premonición. Fue esta sensación la que le indicó que un joven Hiruzen Sarutobi algún día sería un excelente Hokage. Recíprocamente, fue esta misma sensación la que percibió la singular y escalofriante huella del chakra del clan Uchiha. O, para ser más precisos, su abrumador chakra Jin. Como maestro del sello Jin, el Byakugou, y el rito en la teoría de la naturaleza de los chakras, Mito comprendía el equilibrio del Yin y el Yang mejor que la mayoría. Sus observaciones dieron lugar a una teoría personal. Los Uchiha eran conductos naturales del chakra Jin, la energía mental, espiritual e imaginaria. Cuanto más poderoso era su Sharingan, más denso era el Jin. En contraste, su clan Uzumaki y los Senju poseían un inmenso chakra Yang, la energía física que da vida, lo que explicaba su francamente absurda vitalidad y resistencia. Para ella, este era el núcleo del problema Uchiha. No eran un clan de odio. Eran un clan de emociones profundas e incontrolables. Irónicamente, aquellos con fuertes afinidades Yin, como los Uchiha o los Nara, solían ser maestros de sus emociones, con mentes frías y lógicas. Pero para los Uchiha, una profunda pérdida personal podía quebrantar ese control. El tsunami de dolor y odio resultante agitaba violentamente su chakra Yin, liberando el Sharingan en un estallido doloroso y traumático. Eran esencialmente ollas a presión emocionales con una sofisticada válvula de escape ocular. Nunca había entendido por qué no lo estudiaban. Si se centraran en la teoría de los chakras en lugar de en su propio drama, probablemente podrían despertar su Sharingan mediante la meditación y obtener un descuento grupal en gotas para los ojos. Pero era un punto discutible. La mayoría estaban demasiado consumidos por el orgullo o la amargura como para atender razones. Hablar con ellos era como intentar explicarle a Ashirama que no debía apostar. Pero hoy fue diferente. Mientras enfocaba activamente su ojo mental en la peculiar joven que esperaba afuera, una chica que brillaba con una firma de chakra inconfundiblemente Uchiha, pero de alguna manera más, Mito hizo un descubrimiento impactante. El espíritu de esta chica no solo era fuerte. Era una fortaleza. Su control emocional era férreo, su voluntad, una espada afilada, como la de alguien que había visto todo lo que el mundo tenía para ofrecer. La fuerza pura y refinada de su energía Yin era incomparable con cualquier otra que Mito hubiera sentido en alguien tan joven. La idea la asombró tanto que casi dejó caer los libros que tenía en la mano. Esa niñita, si no se desmoronaba primero, iba a ser la Uchiha más fuerte que el mundo hubiera visto jamás. Fin del capítulo.